Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes hoy aquí presentes, y aquellos también que quizás sigan sintonizándose también vía Facebook Live. Que Dios les siga bendiciendo también en ese deseo que tienen y solicitud de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Nos da gusto también darle una vez más la bienvenida a nuestros nuevos hermanos en Cristo, Cindy y Josué Domínguez, amén. Nuestro hermano aquí estaba también ayudando en la cena del Señor. Me dio mucho gusto, ¿verdad?, verlo aquí al frente, y pues siendo ya parte del cuerpo de Cristo, amén, y teniendo esa parte también que en su niñez, podemos decir, espiritual, como les decíamos también el viernes 31 de enero, que estuvimos presentes aquí algunos y pudimos ser testigos de ese nuevo nacimiento. Y luego les presentaremos un certificado de bautismo, como les decía en el intermedio. Ya Dios ya escribió sus nombres allá en los cielos, es lo más importante. Es nada más un recuerdo aquí de parte de nosotros, de la Iglesia de Cristo aquí en el 620 San José, para que se acuerden también de ese nuevo nacimiento y de esa solicitud, ¿verdad?, de comenzar esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta tarde hablando de la sangre que habla. Y antes de ello, ¿verdad?, también les decía a los hermanos de habla inglesa en la mañana, el mundo hoy dice que es Super Bowl Sunday, pero les dije, hoy es el día del Señor, primeramente, ¿verdad? Y luego, bueno, si los que podamos ir también, estamos invitados allá con los hermanos de habla inglesa en el otro edificio a tener parte, ¿verdad?, de esa comida, otro convivio. Ya no estamos chiflando, ¿verdad? Puras comidas de los miércoles y domingos, amén. Eso. Qué bueno que podamos tener esa comunión, y pues están todos invitados allá a las 5 de la tarde. Básicamente después de salir de aquí, porque en lo que platicamos aquí todos se hacen casi las 4, ya aquí podemos de aquí irnos para allá, ya van a estar los hermanos haciendo la carne. Pero bueno, vamos a la comida espiritual primero aquí, hablando de la sangre que habla, the blood that talks, la sangre que habla. Y en esta tarde, hermanos, vamos a tener el versículo clave o base, será en Hebreos capítulo 12, versículo 24, en the book of Hebrews, chapter 12, verse 24. Hebreos 12, 24. Y dice así la palabra de Dios: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a hablar de ello, hermanos, y meditar en ello en esta tarde. Y antes de proseguir, quisiera ir a Dios en oración antes de proseguir. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más hoy, en esta tarde, por esta grandiosa oportunidad de seguir alabando tu santísimo nombre, Señor. Seguir estando aquí congregados como iglesia tuya para llevar a cabo esta alabanza espiritual, sabiendo, Señor, que es solamente por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo que podemos lograr todo ello, Señor. En esta tarde venimos ante ti agradecidos en todo, Señor, por lo bueno que ha sido en cada uno de nosotros, y poder tener este privilegio de llamarte Padre, llamarte Abba, por ese Espíritu que tú nos diste cuando fuimos también sumergidos en las aguas del bautismo, Señor. En esta tarde pedimos que siga siendo con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros visitantes también, que siguen escuchando de tu palabra, que esta semilla que se está predicando, se está plantando, lleve fruto en abundancia también, Señor. Dame palabras fáciles hoy en esta tarde para seguir predicando de tu evangelio, que todos salgamos edificados y podamos llevar estas buenas nuevas también de salvación a aquellos que todavía no las han escuchado, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús
nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. La sangre que habla, y como dice ahí el libro de los Hebreos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sabemos en aquel tiempo, en el principio, en el jardín del Edén, cuando estaba allí hermanos también, Caín y Abel, cuando le invita a su hermano Caín a salir al campo, a Abel nunca se pensó, hermanos, quizás con seguridad, Abel, que ese sería el último día que iba a salir con su hermano a caminar allá en el campo. Premeditado, hermanos, este asesinato de este inocente Abel. Y sin embargo, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, dice esa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Abel, hermanos, fue asesinado, claro, injustamente por su hermano. Sin embargo, sabemos que Abel tenía pecado. Cristo Jesús no tuvo pecado, hecho conforme a nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, es por eso que habla mejor esa sangre derramada en la cruz del Calvario que la de Abel, porque él fue sin pecado, sangre pura, sangre carmesí, que no tuvo pecado, y fue derramada por ti y por mí. La sangre que habla, ¿qué habla, hermanos? Vamos a ver 9 puntos en esta tarde. Habla primeramente esa sangre de Cristo, del amor. En Juan 3:16 lo conocemos, hermanos, quizás la mayoría de nosotros, y lo predicamos y meditamos en ello, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16. Habla de ese amor, hermanos, esa sangre que fue derramada, y por eso dice, de tal manera, in such manner, de tal manera amó Dios al mundo. Esa sangre del Cordero nos habla y nos sigue llamando por amor. El que le busca le halla, porque Dios es amor, y Él te pone los medios para que llegues al conocimiento de la verdad. Y por eso fue derramada esa sangre en el Calvario. Habla del amor que Dios tuvo, del Creador Todopoderoso, para venir y también encarnarse, para que nosotros le viésemos, le tocásemos, le palpásemos, le besásemos, no nosotros, ¿verdad?, pero sus apóstoles, aunque uno fue traidor. Y sin embargo, habla de amor. Ese amor que sigue también todavía, hermanos, ese amor ágape que nos vino a demostrar Dios en este mundo, el buscar el mayor beneficio posible del otro. Ese es amor ágape. Habla también, número 2, hermanos, de esa sangre, habla de un propósito eterno, an eternal purpose, un propósito eterno. Lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, in the book of Revelation, chapter 13, verse 8, Apocalipsis 13, 8, y dice la palabra de Dios, hablando de esa bestia, ¿verdad? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y luego habla del Cordero y de su sacrificio, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa sangre habla de ese propósito eterno, y habla de aquellos que sí son inscritos en el libro de la vida. En este versículo que leíamos está hablando de los que adoran a la bestia, los que no están escritos en el libro de la vida. Mucha diferencia. Cuando tú vienes a ser bautizado o bautizada, añadido al reino de Cristo, vienes a ser un verdadero adorador del Cordero que fue inmolado, y vienes a aceptar ese limpiamiento de conciencia, esa borradura de los pecados. Vienes a hacer, tu nombre viene a ser inscrito en el libro de la vida. Y dice Apocalipsis 22, 14, Revelation 22, 14,
Dice la palabra de Dios así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué gran bendición poder entrar en las puertas de aquella Jerusalén espiritual. Y dice en Apocalipsis 21, 27 también, ahí mismo, enseguida, Apocalipsis 21, 27, Revelation 21, 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Está hablando de la nueva Jerusalén, la gloria con Dios. Dice: o que hace abominación y mentira. Esto va a ser ya después del juicio, ¿ven? Después del juicio ya no va a haber nada de esto. ¿Y quiénes son los que van a entrar? Dice: sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Esa es la bendición que tenemos, los que ya hemos sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿ven? Por medio de esa sangre preciosa que habla del inocente Jesucristo, que muere por ti y por mí. El propósito eterno. Para eso vino Cristo a morir, no queriendo que ninguno se pierda, dice el apóstol Pedro, sino que ¿qué? Sino que todos vengan, procedan al arrepentimiento. Por eso todavía hay lugares. Todavía no viene el Hijo de Dios. Quiere decir que hay lugares todavía en el reino de Cristo. Te está llamando esa sangre a ti hoy, amigo, amiga, también. Esa sangre que habla del sufrimiento también del Hijo de Dios, que encontramos ahí en Apocalipsis 5:9, Revelation 5:9. Dice así Juan, Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú, está hablando del Cordero de Dios, del Mesías, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa sangre habla de ese Cordero, y por eso Él es el único digno de tomar ese libro y de abrir los sellos. El Cordero de Dios, que dio su vida, con su sangre nos compró. Habla de redimir. Redimir significa comprado, ser comprado. Era un término que se usaba para comprar esclavos. Cuando se redimían los esclavos, se pagaba dinero y obtenías a ese esclavo, ¿ves? Pagabas el precio. ¿Venimos a ser nosotros esclavos de Cristo? Sí. Pero lo maravilloso y lo grandioso es que no nos trata como esclavos. Nos trata como hijos. Nos trata como coherederos de su Hijo Jesucristo. Qué gran bendición. Pero sí habla del sufrimiento también. Dice que fue inmolado. Inmolado implica tortura. Inmolado implica que eres molido. Eres molido. Eres abofeteado. Dice que le daban ¿de qué? De puñetazos. Puñetazos, hermanos. Y con venda. Dinos, ¿quién fue el que te abofeteó, que te dio el puñetazo? Si se los hubiera dicho, él sabía quién era. Si Cristo hubiera respondido a ese hombre, se hubiera caído, yo creo. ¿Cómo lo sabe? Pero ni aún así lo hubieran dejado ir, sin embargo. Habla del sufrimiento, nos redimió. Acuérdate de eso, amigo mío, cuando te desanimes y ya no quieras estar en esa comunión con el cuerpo de Cristo. Acuérdate de ese precio que Él pagó. Nos redimió con su sangre preciosa. Y sigue hablando de esa sangre. Habla también esa sangre de sustitución, substitution. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. John chapter 1, verse 29. Juan 1, 29 dice así la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá con los hermanos Angla entonó ese himno para la cena del Señor, el Cordero de Dios, precisamente de aquí de Juan 1, 29. Y Juan lo vio a Jesús. ¿Se acuerdan que era su primo, verdad? Su primo. Y sin embargo, él sabía que era más que su primo. Era el Cordero de Dios, que él ni siquiera se sentía digno de desatar el calzado de sus pies.
Y ahí viene, dice, el Cordero de Dios. Este es, dice el 30, aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El Cordero que quita el pecado del mundo. Esa fue la sustitución, ese corderito que fue crucificado. Todos los corderos que habían sido matados bajo la edad mosaica solamente apuntaban a Cristo. Todos esos corderos que fueron sacrificados nunca quitaron el pecado de ninguna persona. Pero vino un Cordero de Dios y ese sí quita el pecado del mundo. Y por eso derramó su sangre por ti y por mí. Y quitó tu pecado cuando tú también y yo fuimos bautizados aquí en las aguas del bautismo. Oh, ahí quedó todo enterrado. Hablaba con Stephanie, ella es su hermana Sophie, y le hablaba de esto precisamente. Es un nuevo nacimiento. Pero tienes que tener esa fe de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, de que Él fue resucitado también al tercer día sin tú haberlo visto. Tienes que tener esa convicción. Y por eso se les hace esa pregunta, ¿verdad? Esa confesión de fe. Les preguntamos, a ver, empezamos a decir todos los pecados que han cometido antes de que los bauticen, porque si no, imagínate, pues ¿quién se bautizaría, hermano? Pero Dios sabe. Y su sangre pagó, te redimió. Habla también del bautismo, hermanos, la sangre que habla también de ese lavamiento que tiene que ver con el bautismo. Habla de lavamiento, dice ahí en 1 de Juan también, capítulo 1, versículo 7, 1 John 1:7, 1 de Juan 1:7, dice así la palabra de Dios: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven ustedes la necesidad de seguir caminando? En inglés dice que we are walking in the light as He is in the light. Right? Seguimos caminando con el cuerpo de Cristo, por eso es tan necesario que nos sigamos viendo, que sigamos y vengamos a alabarle a Dios, primeramente a darle gracias. Si te quedas en tu casa encerrado, encerrada y deprimido, deprimida, no vas a continuar caminando en la luz, tu espíritu se te va a morir. Es necesario. ¿Podemos hacer oración por ti? Sí, claro. Pero es necesario que tengas esa comunión con el cuerpo de Cristo, ese abrazo que quizás te dé ese ánimo que necesitas, o esa palabra muy simple que hables: ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Ahí seguimos caminando. Tenemos comunión, dice que unos con otros. Y entonces sí viene esa bendición. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Qué grande bendición. Y participamos de la cena del Señor de una manera como Dios manda, dignamente. Queremos hacerlo de esa manera. Queremos hacerlo no de ninguna otra manera más que de esa manera. Porque queremos tener esa sangre redentora que nos sigue dando, hermanos, esa limpieza de pecado continuamente. ¿Y quién no necesita, hermanos, verdad? Que sus pecados sean perdonados, todos aquí. Y es por eso que venimos, es por eso que pensamos y conmemoramos su muerte. Pero también esa sangre que habla de qué, hermanos? Habla de libertad, freedom. Estaba viendo una película ahí en Brick, a veces decía, si hubiera estado en Brick cuando estaba mi suegro en vida, le hubiera gustado mucho ese canal. No estaba, desgraciadamente, en Brick, ¿verdad? Pero ahí vemos y películas pues, de allá de los tiempos antiguos, de los 50, 60. Y estaba una de unos, ¿verdad? De unas de raza negra que querían venirse aquí a Texas, venían de Luisiana, pero las personas que venían en caravanas y los veían esas personas y luego ustedes regresen para allá, aquí no vengan.
personas racistas, ¿verdad? Se trataba de eso y de la emancipación, que aquí pues ya había pasado eso, ¿verdad? Y ya no había esclavitud, pero imagínense cómo se sentía la persona que venía de ello, ¿verdad? De esclavitud, y luego viene a la libertad. Solamente tenían que cruzar, ¿verdad?, cierta región y ya de ahí para allá tenían esa libertad. En lo espiritual, hermanos, éramos esclavos del pecado también nosotros, no importa de qué raza veníamos, pero todos, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, Romanos, ¿verdad?, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Sin embargo, hermanos, viene Dios y nos da esa libertad en Cristo Jesús. Dice Hebreos 10:19. Qué gran bendición tenemos, hermano. Dice ahí Hebrews 10:19. Hebreos 10:19. Dice así la palabra de Dios. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. El lugar santísimo representa la morada de Dios. Es más, ahí es donde se revelaba Dios bajo el pacto mosaico, en el lugar santísimo, y una vez al año, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar, y se tenía que preparar, se tenía que santificar para poder entrar ahí, porque era de vida o muerte. No cualquier hermano quería ser sumo sacerdote también, ¿verdad?, porque implicaba vida o muerte. Si no te preparabas como sumo sacerdote, ahí quedabas, lo hacías indebidamente, de una manera que no era correcta, te jalaban con esa cuerda que tenías que tener por si acaso, ¿verdad?, y jálenlo, porque nadie podía meterse a sacarlo, iba a morir esa persona porque tuvo esa osadía de entrar al lugar santísimo y no le pertenecía. ¿Ven ustedes lo que hizo Cristo allá en el cielo, en la morada de Dios? Nos abre las puertas para entrar a esa morada eterna. Esa sangre que habla nos abrió, dice, por la sangre de Jesucristo. Jesús, Salvador, Cristo, el ungido. Dice, por el camino nuevo, dice, sigue el versículo 20, verse 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tuvo que ser martirizado, tuvo que ser crucificado. Y vino ese lavamiento, hermanos, vino esa libertad. El único sumo sacerdote, hermanos, que nos da esa entrada. No hay ningún hombre en esta tierra que se pueda considerar sumo sacerdote o el Santísimo, mucho menos Padre. Solo Dios. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, se vino y se encarnó. Habla también, hermanos y amigos, esa sangre que fue derramada en la cruz, habla de también la paz. Cuando uno viene al conocimiento de la verdad y es añadido en las aguas del bautismo, viene esa paz, la paz de Dios, un nuevo caminar, una nueva conciencia, una nueva creación espiritual. Viene la paz de Dios, que ahora sí, venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé que estoy en Cristo Jesús. Si hoy me llama en mis sueños, amén, estamos listos. Si hoy Él decide, Jorge Chávez, ya fue tu último sermón, amén, estamos listos para cuando Él diga, ya hiciste lo que tenías que hacer. Siempre me acuerdo de Pablo, dice, lo cual es muchísimo mejor estar allá con Cristo, pero si es necesario estar aquí por causa de vosotros, no hay problema. Si Dios todavía tiene algo que hacer contigo, amén, todavía no es tu tiempo. Y lo vemos, hermanos, como Dios es misericordioso. Lo vemos, platicaba con mi hija Phoebe, ¿verdad? Y decía, hijo, todavía Dios tiene planes para mí. Todavía Dios tiene planes para mí. Y ojalá que también nosotros, hermanos, tengamos esa paz en Cristo, esa convicción de que estamos en Cristo, no importa lo que venga. Colosenses 1:20, fíjense lo que dice, Colossians 1:20, Colosenses 1:20, dice así la palabra de Dios, Colossians 1:20, dice, y por medio
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y luego dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a veces se nos olvida esto, y pensamos que la reconciliación es nada más entre el ser humano y Dios. Pero aquí dice que va más allá de ello, ¿verdad? Dice las cosas que están en ¿dónde? En los cielos, dice también. Y las que están en la tierra, dice. Reconciliar consigo todas las cosas. Es algo que trabaja sinergéticamente, ¿ven? No es separado. Ya nos imaginamos el realmo espiritual, ¿verdad? Y el realmo físico. Dice que vino a ser reconciliado. Y vino a dar esperanza a la humanidad, el Hijo de Dios. Y vino a hacer la paz, pero tuvo que ver la sangre de su cruz, dice. ¿La cruz de quién? De Cristo. Vino a hacer esa paz. Y cuando tú vienes a Cristo, hermano, hermana, amigo, amiga, entiendes que realmente hay paz ya, ahora sí. Ya hice las paces, dice uno, ¿verdad? ¿Con quién? Con mi Dios, primeramente. Queremos saber hacer las paces con el papá, con la mamá, con el tío, con la abuelita, pero no hacemos la paz con Dios primeramente, es imposible. Tú busca esa paz primeramente con Dios, luego viene lo demás, si Dios te lo concede. Pero cuando vienes a esa paz, wow, duermes de una manera inexplicable, porque entiendes. Ya soy parte de su cuerpo. Ya entendí, ya vine al conocimiento de la verdad, tal y como Cristo lo dijo. Y conoceréis que es la verdad, y la verdad os hará libres. Y finalmente, hermanos, esa sangre de Cristo habla también del cielo. ¿Qué es lo que esperamos? Ahorita están esos planetas que se andan alineando, ¿verdad? Ya en febrero es el último que se va a ver en los próximos 50 años, o si pienso vivir otros 50 años, bueno, pues quizás los jovencitos sí, ¿verdad? Pero ya, pero se van a alinear los planetas. Busquen, hermanos, ven al cielo en la noche. Si no tienen telescopio, no se motiven, unas estrellas así grandotas, son planetas. La creación de Dios. La creación de Dios. Y es solamente un reflejo de los rayos solares. Si acaso no sabían, ¿verdad? Eso que brilla son reflejos del sol, fíjense, alumbrando. Y Dios dice que las conoce a todas esas estrellas por nombre. Wow. Él les dio su nombre. Habla del cielo, esa sangre también, de esa morada eterna que todos buscamos. Dice en Apocalipsis 7, 14 y 15. Revelation 7, 14 and 15. Apocalipsis 7, 14 y 15 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Es la respuesta a la pregunta, ¿verdad? El versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y esta es la respuesta de Juan. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están, dice, delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los que han salido de la gran tribulación han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo vas a, hermanos, emblanquecer tus ropas en sangre? No, ¿verdad? No se puede, físicamente no se puede. Manchas tu camisa blanca de sangre, de lo que sea, de cualquier sangre, y a ver cómo le vas a sacar la mancha. Es casi imposible. Pero dice aquí que con la sangre del Hijo de Dios eres emblanquecido. Está hablando de tu corazón, de tu conciencia, viene ese limpiamiento, habla de ese emblanquecimiento, como cuando le echamos cloro a la ropa y queda blanca, ¿ves? Especialmente lo que es blanco.
Y lo que no es, pues, no quisiste echarle, pues ya quedó blanco, una mancha blanca en un pantalón azul. Y se te pasó el color, hermano. En lo espiritual, ¿quiénes son estos? Dice ahí, bueno, esos que han emblanquecido. ¿Y cuántos son estos? Son 144,000, ¿verdad? 144,000. Si es así, hermanos, si nada más son 144,000, estamos perdiendo el tiempo, hermanos, ya se llenó la cuenta. Nos quedamos afuera. Pero no, dice Apocalipsis 7:9, fíjense. Apocalipsis 7:9, ahí anteriormente, 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. No se pueden contar, no se podían contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ven usted la relación del 9 con el 14 y el 15? Son los mismos. Una gran multitud. Nuestros más recientes hermanos, Josué y Cindy, con los que han sido añadidos más recientemente aquí en esta congregación, que van a ser añadidos a esa gran multitud de la que habla ahí Apocalipsis. Ya fueron añadidos. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida, así como el de usted y el mío, hermano, hermana, que hemos ya sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese limpiamiento de conciencia, esa limpieza, hermanos, y nos habla del cielo, de esa morada eterna a la cual todos queremos ir, verle cara a cara, esa mansión que Cristo ya fue a preparar, como dice Juan 14, del 1 en adelante, mansiones, ¿verdad? Moradas, no dice una morada o 144,000 moradas, incontables. Dios tiene suficiente lugar para toda la humanidad, si toda la humanidad quisiese entregarse. Hay morada, hay lugar, pero no todos van a querer aceptar, desgraciadamente, ese llamado. Si hoy tu amigo, amiga, estás oyendo ese llamado, Dios te está llamando, lo sientes en tu corazón, quieres tú también experimentar esa limpieza de conciencia, ¿por qué no vienes hoy en esta tarde y eres bautizado para el perdón de tus pecados? Si así lo deseas. Si tú también nos estás viendo quizás vía Facebook Live y ya también Dios llenó ese deseo en tu corazón de querer empezar una vida nueva en Cristo Jesús y quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, contáctanos para que Dios también así lo convierta en una realidad hoy, porque mañana no es tuyo, mañana no es mío, es de Dios solamente. Pero si hoy quieres y oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos una linda invitación, puestos de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios les bendiga.